La noche sobre el océano se rompió en un millar de astillas rojas. Itachi Uchiha no era un ninja en ese momento. Era la encarnación pura, fría y calculada de la ira divina. Al impactar contra la superficie del mar, Itachi ni siquiera se hundió. Su chakra hirvía, vaporizando el agua bajo sus botas. La gigantesca y demoníaca estructura del Susanoo rojo sangre estalló desde su cuerpo con un rugido ensordecedor, envolviéndolo en una armadura etérea de proporciones titánicas. Pero a diferencia de sus combates anteriores, Itachi no se mantuvo a la defensiva. Impulsado por el Mangekyo Sharingan que giraba frenéticamente en sus ojos, Itachi desenvainó la mítica espada de Totsuka de su colosal avatar. La hoja de energía espiritual líquida cortó el aire a velocidad supersónica, apuntando directamente a decapitar a la hermosa y pálida joven de cabello morado que flotaba tranquilamente sobre las olas. Shin ni siquiera parpadeó. Con una elegancia perturbadora y letal, la chica monstruo simplemente se inclinó hacia atrás, doblando su esbelta columna vertebral en un ángulo anatómicamente imposible. La inmensa hoja roja pasó rozando la punta de su nariz, cortando el mar por la mitad a sus espaldas en un surco de cientos de metros de largo. Antes de que Itachi pudiera recuperar la postura de su Susanoo, Shin apoyó sus manos desnudas sobre el agua, se impulsó como un resorte y saltó directamente hacia el pecho de la armadura espectral. «No tocarás a mi hermano», rugió Shisui, apareciendo en un destello sobre el mar junto a Itachi, con su propio Susanoo verde ya desplegado. Shisui, ignorando el agudo dolor en sus pulmones y el sangrado de sus ojos por el uso abusivo del Dojutsu, canalizó chakra de viento en su inmensa lanza espectral y ejecutó una estocada brutal destinada a empalar a la chica en pleno vuelo. El impacto fue directo. La lanza verde chocó con la fuerza de un meteorito contra el frágil vientre pálido de Shin. Pero en lugar de atravesarla, el sonido fue el de acero chocando contra una montaña de diamante sólido. La energía cinética pura del Susanoo de Shisui fue absorbida instantáneamente por el cuerpo de la chica. Shin no fue empujada hacia atrás. Sus manos pálidas se aferraron a la inmensa lanza de chakra verde con una fuerza física que desafiaba toda lógica dimensional. Con un solo y brusco movimiento de sus delgados brazos, Shin hizo palanca. La lanza inquebrantable del Susanoo de Shisui se astilló y se hizo pedazos bajo la pura y brutal fuerza muscular de la criatura. Los ojos de Shisui se abrieron desmesuradamente. Antes de que pudiera retroceder, Shin usó el impulso de la lanza rota para propulsarse hacia adelante. Aterrizó suavemente sobre el hombro del Susanoo verde y, con una sonrisa vacía en su hermoso rostro, levantó su pierna desnuda. El golpe de talón descendió con la velocidad de un rayo. El impacto resonó como un trueno y la coraza del hombro del Susanoo de Shisui se agrietó masivamente, enviando al prodigio Uchiha de rodillas sobre el agua, escupiendo sangre por la transferencia de fuerza contundente. «Amaterasu», ordenó Itachi con frialdad genocida, sangrando por su ojo derecho. Las llamas negras inextinguibles estallaron directamente sobre el punto exacto donde Shin estaba parada, envolviendo a la joven en un infierno oscuro que quemaba todo lo que tocaba. Pero esta vez, la criatura evolucionada no chilló de dolor. A través del fuego negro que consumía su pálida piel, Shin giró su cabeza hacia Itachi. Su cabello morado ardía, pero sus pupilas moradas brillaban con una intensa y casi aburrida curiosidad. La carne que el Amaterasu carbonizaba se regeneraba a un ritmo tan absurdo y microscópico que literalmente superaba la velocidad de combustión de las llamas sagradas. Las células de Shin nacían, morían y volvían a nacer en microsegundos, usando el fuego negro como un simple exfoliante térmico. Con un movimiento perezoso, Shin agitó su gruesa y acorazada cola reptiliana. Las pesadas placas óseas grises, envueltas en llamas negras, golpearon el aire, y el simple desplazamiento de aire a esa velocidad creó una onda de vacío que apagó el Amaterasu en su cuerpo por asfixia de oxígeno en una fracción de segundo. Itachi apretó los dientes, su mente estratégica procesando el terror. La criatura había evolucionado más allá de las debilidades biológicas de su forma de dinosaurio ciego. «Shisui, combate aéreo cruzado», gritó Itachi, lanzando a su Susanoo en una andanada de cortes horizontales frenéticos y desesperados. Durante los siguientes 15 minutos, el océano fue testigo de la batalla más unilateral y frustrante en la historia del clan Uchiha.
Itachi y Shisui atacaron sin descanso, quemando su chakra vital y forzando sus cuerpos al límite de la ceguera y la muerte por agotamiento. Combinaron ilusiones visuales, lanzas de fuego, flechas de viento huracanado, cortes de la espada de Totsuka y ráfagas de shurikens gigantes. El mar a su alrededor era un caos de vapor y explosiones. Pero en el transcurso de la batalla, el horror se hizo palpable para ambos genios. Shin no estaba peleando para matarlos rápido. Estaba jugando. Y peor aún, estaba aprendiendo. Al principio, la chica recibía los ataques de lleno, dejando que sus brazos o su torso fueran cortados o quemados, solo para que se curaran en el lapso de un parpadeo. Pero a medida que pasaban los minutos, sus movimientos comenzaron a volverse escalofriantemente precisos. Empezó a esquivar. Cuando Itachi lanzaba un tajo a la derecha, Shin se deslizaba hacia la izquierda una milésima de segundo antes de que los músculos del Susanoo se tensaran. Cuando Shisui disparaba sus flechas de chakra, la chica ladeaba su cabeza pálida apenas un centímetro, dejando que la energía rozara su mejilla sin tocarla. Parecía leer los impulsos neurológicos de ambos Uchiha, adaptándose a su cadencia, a sus fintas y a su estilo de combate, archivando la información de la herencia marcial de Konoha en su perfecta y evolucionada red neuronal. Atacaba con golpes físicos simples. Un puñetazo, un coletazo, una patada. Pero cada golpe contenía la masa y la inercia de una montaña. Cada vez que sus delicados puños rozaban las armaduras espectrales, los Susanoo se agrietaban y el impacto sacudía los órganos internos de Itachi y Shisui. Finalmente, tras una evasión perfecta donde Shin pasó entre las dos espadas colosales de ambos Uchiha como si caminara por un parque, los dos prodigios se detuvieron. Ambos cayeron de rodillas sobre la superficie del agua, jadeando ruidosamente. Sus Susanoo parpadeaban débilmente, translúcidos y al borde del colapso. La sangre caía a gotas de sus ojos, narices y oídos. Sentían el cansancio mortal en cada célula de sus cuerpos. Habían vaciado su arsenal por completo y no le habían hecho ni un solo rasguño permanente a la chica. El silencio volvió a caer sobre las olas. Y entonces, para la absoluta e incrédula sorpresa de los dos hermanos de armas, la voz más suave, melódica, curiosa e inhumana que jamás hubieran escuchado rompió la quietud de la noche. ¿Ya terminaron de desperdiciar su energía? ¿O simplemente se aburrieron de intentarlo? Preguntó la criatura. Shisui y Itachi levantaron la vista, sus ojos dilatados por la sorpresa, ignorando el dolor punzante en sus cráneos. Shin estaba flotando a 10 metros de ellos. Su inmaculada desnudez pálida brillaba bajo la luna. Ladeó su cabeza, su largo cabello morado cayendo sobre sus hombros, y los observó con una genuina e inocente expresión de curiosidad, como si estuviera observando a dos insectos intentando levantar una roca. Itachi se puso de pie con dificultad, sus puños temblando de pura y fría ira genocida al recordar los gritos de agonía de Sasuke. «¿Hablas?», le espetó Itachi, su voz cargada de veneno oscuro. «Tienes conciencia, intelecto humano y capacidad de razonamiento. Y aun sabiendo perfectamente lo que eres y lo que haces, mutilas y masacras inocentes por diversión». Shin los observó en silencio por unos segundos. Parpadeó lentamente con sus hermosos ojos oscuros y, con una lentitud exasperante, levantó una mano pálida para taparse la boca y soltar un pequeño y delicado bostezo de aburrimiento. «Yo no he hecho absolutamente nada malo, pequeño Uchiha», respondió Shin, su tono suave y calmado, sin el más mínimo atisbo de malicia, culpa o empatía. Itachi apretó los dientes, la sangre goteando de su barbilla. «¿Cómo te atreves a decir una atrocidad como esa?», le gritó Itachi, perdiendo la compostura. «Descuartizaste a un pueblo entero. Y le arrancaste el brazo a mi hermana de 12 años a sangre fría». Shin bajó la mano, su rostro volviéndose vagamente analítico. «La verdad es que solo hago lo que mi lógica evolutiva dicta que es correcto», respondió la criatura con simpleza. Shisui, intentando mantener la razón y ganar tiempo para formular una estrategia imposible, se apoyó en su rodilla herida. «¿Lo correcto?», le preguntó Shisui, escupiendo sangre al mar. «¿Me estás diciendo que lo correcto para ti es masacrar aldeanos inocentes y arrancarle el brazo a una niña desarmada por puro capricho?». Shin ladeó la cabeza hacia el otro lado, mirándolo con esos fríos ojos morados.
Error de cálculo en tu percepción, le corrigió Shin con voz melódica. Yo quise matarla cortándola por la mitad. No arrancarle el brazo. Fui inexacta en mi golpe porque aún me estaba acostumbrando a la masa y velocidad de este nuevo envase bípedo. Mi objetivo era la aniquilación rápida de su biomasa, no la tortura. Eso sería ineficiente. La frialdad matemática de sus palabras heló la sangre de los Uchiha más que el invierno. Y en cuanto a lo que es correcto, continuó Shin, levantando la mirada hacia el cielo estrellado y luego hacia la costa del continente. Lo correcto, en términos absolutos de supervivencia planetaria, es la destrucción de la humanidad. O al menos, la erradicación del 80% de su población. La Tierra sufre agonía bajo un virus parasitario crónico llamado seres humanos. Yo fui creada por esa misma Tierra, o por un pedazo olvidado de ella, para ser el anticuerpo definitivo. Shisui la miró con asco y desesperación. Estás completamente mal de la maldita cabeza, le siseó Shisui. Eres solo un experimento de laboratorio fallido justificando su locura de matar. Shin lo miró, y por primera vez, una leve chispa de duda científica cruzó su rostro perfecto. Puede ser. Es una posibilidad estadística, admitió Shin con sinceridad apática. Aún necesito recolectar mucha más información antes de dar un veredicto final. Acabo de nacer en esta forma, después de todo. Pero, hasta ahora, los datos sensoriales me indican que hay muchísimos humanos con sus mismas características biológicas esparcidos por este mundo. Y puedo sentir, en cada vibración térmica del planeta, cómo la Tierra está muriendo asfixiada por un virus que se multiplica por millones cada año. La joven cruzó sus brazos pálidos, su cola blindada balanceándose suavemente sobre el agua. Cada uno de esos millones de humanos ocupa un espacio, consume recursos, quema bosques y solo causa guerras, dolor y caos sistemático. Pero como dije, mis conclusiones son preliminares y requiero procesar más datos empíricos, paseando por sus ciudades y absorbiendo su energía nuclear y de chakra. Shin les dedicó una última sonrisa fría y vacía. Pero, por ahora, mi conclusión inmediata es que los individuos de su especie que intentan detenerme son sumamente molestos, ruidosos y obstinados. Y a las plagas molestas, se las aplasta rápido para limpiar la zona. La paciencia y las reservas de chakra de Itachi y Shisui estaban al límite. Intercambiaron una mirada rápida, un diálogo mudo forjado en años de batalla Zanbu. No tenían el poder para matarla. Pero tenían el intelecto táctico para intentar inmovilizarla y ganar el tiempo suficiente para que el bote de Sasuke y Kakashi desapareciera en el horizonte y llegara a Konoha. Plan de contención B7. Gritó Itachi. Ambos Uchiha desactivaron sus Susanoo al instante, ahorrando el último y vital 10% de su chakra. Itachi y Shisui se separaron en el mar a velocidades extremas, rodeando a Shin. Su estrategia ahora era puramente disuasoria. Atacarían desde la distancia, usarían clones explosivos y trampas ilusorias para cegarla, sabiendo que mucho más tiempo no iban a poder aguantar el castigo físico ni el desgaste ocular. Estilo de fuego. Lluvia de flores de fénix. Shisui escupió docenas de pequeñas bolas de fuego que ocultaban shurikens afiladas en su interior, apuntando a los ojos y el cabello de la chica. Itachi, desde el lado opuesto, lanzó 3 kunais con sellos explosivos y activó un sutil genjutsu de distracción visual, intentando desorientar la percepción de profundidad de la criatura. Pero la evolución de Shin era una pesadilla biomecánica que se alimentaba del genio humano. La joven de cabello morado sonrió levemente. En un estallido de velocidad que hizo que el mar bajo sus pies explotara, Shin no solo esquivó las bolas de fuego. Desapareció. Itachi sintió el peligro antes de verlo, pero su cuerpo exhausto no pudo reaccionar a tiempo. Shin apareció literalmente a medio metro de la cara de Itachi. Sus pupilas moradas brillaban. Usando una imitación grotesca y biológicamente perfecta de la finta de cuerpo parpadeante que Shisui había usado contra ella minutos antes, la chica se deslizó bajo la guardia de Itachi, levantó su pierna desnuda y conectó una patada giratoria brutal en el costado de Uchiha. El golpe crujió como la madera seca. Itachi salió disparado sobre la superficie del agua. ¡Itachi!, gritó Shisui, desenfundando su tanto, espada corta, y lanzándose a interceptarla con el Shunshin no Jutsu. Pero Shin no detuvo su flujo ofensivo.
Giró su cuerpo grácilmente en el aire, aprovechando el impulso de su propia patada, y su inmensa y acorazada cola se transformó en un látigo mortal. Utilizando el mismo patrón de movimiento circular y el ángulo exacto de corte que Itachi había utilizado con su espada de Susanoo al principio de la pelea, Shin lanzó un barrido con su cola blindada directamente hacia Shisui. Shisui levantó su espada corta para bloquear el hueso, pero la masa y la inercia de las escamas grises destrozaron el acero de Konoha en 1000 pedazos de metralla. El impacto residual golpeó el pecho de Shisui, lanzándolo por los aires. Shin había absorbido sus técnicas físicas, había analizado su trabajo en equipo de flanqueo, y ahora los estaba cazando utilizando una combinación letal y perfecta del propio estilo de lucha de los dos mejores shinobis del clan Uchiha, mezclado con la fuerza bruta de un dios inofensivo. Itachi y Shisui cayeron pesadamente al agua al mismo tiempo, casi a 50 metros de distancia el uno del otro, sus cuerpos rotos y ahogándose en su propia sangre y dolor. La oscuridad comenzó a cerrar los bordes de la visión de Itachi, mientras su mente brillante comprendía con desesperación absoluta que, frente a un enemigo que aprendía, robaba y mejoraba sus movimientos, el fin de su herencia y su vida era solo cuestión de tiempo.